Ok, muy bien. Buenas noches, estimados doctores. Vamos a dar inicio a nuestra última clase del módulo de ginecología y vamos a tocar pues los temas que han quedado pendientes, como son, por ejemplo, la evaluación de cuello uterino, endometrio y miometrio. Correcto, ya hemos hablado acerca de la evaluación ecográfica normal, del aparato ginecológico. Hemos tocado también la clase anterior, el consenso de IOTA, ¿no? Cómo abordar a las masas anexiales. Y bueno, para esta noche les traigo lo que corresponde pues a la patología miometrial y a la patología endometrial, ¿no? De igual manera también un poco acerca de cuello uterino. Entonces, como siempre les menciono, es muy importante la participación de ustedes para poder hacer una clase dinámica, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan en el curso de la charla, háganmela saber, ¿no? Con total confianza pueden activar sus micrófonos, pueden escribir ahí por el chat, así que de igual manera estamos eh, atentos a lo que ustedes vayan comentando. ¿Ya? Muy bien, bueno, vamos a ver aquí esto. Un minuto, tengo problemas con el puntero. A ver. Ok, listo. Se puede ver el puntero ahora sí, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor, el audio, las imágenes, el puntero, todo bien? Mm, no veo que esté compartiendo pantalla. Ah, ok, 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 ok. Cierto, cierto, cierto. A ver. Ahora sí, Iván, ¿me confirmas? ¿Se ve el puntero, la diapositiva, todo? Sí, perfecto, se ve. Perfecto, listo. Ok, bueno, entonces damos inicio, doctores, a nuestra última clase del módulo de ginecología y vamos a abordar primero algunas lesiones que se pueden detectar a nivel de vagina y cuello uterino. Como les había mencionado anteriormente, es importante iniciar el estudio ginecológico, ¿no? Con la evaluación de la vagina. Esto generalmente se logra colocando el transductor en la parte más externa de la vagina y la imagen que generalmente encontraremos será esta, ¿no? Un inicio donde se observa la vejiga, una zona hipoecogénica que dijimos que era la uretra, y detrás el labio anterior vaginal, el labio posterior y el recto. Quiere decir que tendríamos una imagen como esta, ¿no? La vejiga, que generalmente está vacía, con muy poca cantidad de orina,
línea hipoecogénica, que es la uretra, la región vaginal anterior, posterior, la luz, ¿no? La cavidad vaginal y el recto. ¿Por qué es importante iniciar con esta visualización de estructuras? Porque algunas veces podemos encontrar a nivel sobre todo del espacio recto vaginal, que es donde es el lugar más frecuente, imágenes hipoecogénicas de bordes poco definidos, ¿no? O de bordes mal definidos, los cuales son compatibles con endometriosis. Y hoy en día, con el aumento de las tasas de cesárea o cirugías ginecológicas, podemos encontrar justamente pues este tipo de endometriosis a nivel del espacio rectovaginal o inclusive a nivel de los ovarios, que era lo que hablábamos la clase anterior, el famoso endometrioma, ¿no? Entonces, estas lesiones, estos focos de endometriosis, se dan básicamente porque el recubrimiento del endometrio, como lo vamos a ver ya más adelante, que se conoce como la zona funcional, se altera. Entonces, al alterarse la zona funcional, el tejido endometrial comienza a salir de ese lugar. Hay como que digamos, un tejido endometrial ectópico que puede infiltrar el miometrio, dando la adenomiosis, que ya vamos a ver imágenes, puede infiltrar el espacio rectovaginal, puede infiltrar las trompas, puede infiltrar los ovarios, o inclusive puede llegar hasta las partes blandas. Entonces, estos focos endometriósicos no se pueden pasar por alto. En realidad es muy difícil que algún médico tratante nos pida una ecografía para descartar endometriosis a este nivel. Es muy raro, generalmente son parte de los incidentalomas, porque estamos haciendo nuestra ecografía transvaginal y por ahí aparece este foco de bordes poco definidos. Pero si queremos recordarle, ¿no? En la charla que no debemos de olvidar o dejar de pasar la evaluación de la vagina cuando hacemos una ecografía transvaginal. Porque algo que sucede mucho es que introducimos el transductor, nos olvidamos de esta zona uretrovaginal o rectovaginal y empezamos a ver desde el cuello uterino hacia el fondo. Y nos podemos dejar desapercibidos algunas lesiones como estas que estamos presentando aquí. Mientras más imágenes normales veamos, más fácil también será reconocer lo anormal. Y sobre todo para los que quizá todavía no tienen mucha experiencia realizando la ecografía ginecológica, algo que yo siempre recomiendo es que primero nuestro cerebro tiene que comenzar a almacenar y a descifrar imágenes normales. Una vez que hemos visto unas 100 a 200 pacientes, digamos, en ecografía ginecológica normales, van a darse cuenta de la facilidad que tenemos ahora para poder decir, esta imagen no es normal, aquí hay algún problema. Entonces ya comenzamos a descifrar según algunos consensos, según algunos lenguajes, según algunos criterios, para poder determinar de qué se trata esa lesión que acabamos de detectar. Una vez revisado la vagina, el siguiente punto a revisar sería el cérvix. Del cérvix lo que nos importa es que haya simetría entre la cara anterior con la cara posterior. Nos importa también la línea hiperecogénica del centro, que es la línea cervical, la cavidad cervical. Nos importa también las zonas anecoicas que pueden encontrarse en el interior. En cada 8 de 10 pacientes que acuden a una ecografía transvaginal se puede encontrar estas imágenes redondeadas quísticas, conocidas como los quistes de Naboth. ¿Cuáles son los hallazgos que podemos encontrar a nivel cervical? Ya hemos dicho uno y el más frecuente, los quistes de Naboth. Pero también podemos encontrar pólipos a nivel del cuello o también en algunas situaciones imágenes que nos indican pues la posibilidad de un cáncer, ¿no? Como dato importante a comentar es que las lesiones cancerígenas a nivel del cuello
se observan generalmente cuando ya están en estadio bastante avanzado. Detectar por ecografía un cáncer incipiente, un cáncer muy temprano, la verdad es que es muy difícil, pero por ahí les voy a soltar algún dato interesante que utilizan en la práctica diaria. Los quistes de Nabot, como sabemos, son quistes llenos de moco a nivel de la superficie del cérvix. Se producen cuando el epitelio escamoso exocervical crece sobre el epitelio columnar del endocérvix. El crecimiento de tejido bloquea el drenaje glandular y entonces comienzan a haber una especie de dilatación de estos conductillos a nivel del cuello, que al final suelen formar los famosos quistes de Nabot. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser muy pequeños, de apenas algunos milímetros, o en algunas situaciones pueden superar los centímetros también de tamaño. Pueden ser anecoicos, pueden ser también hipoecogénicos, y lo que siempre los caracteriza es que son lesiones que no tienen vascularización, ¿no? Toda imagen redondeada que uno observa en cualquier parte del cuerpo, hoy en día debe ser rastreada también con el Doppler. No podemos dejar de utilizar esta herramienta tan importante, ya que algunas lesiones vasculares pueden simular muchas veces un quiste. Por eso que si ustedes tienen el Doppler a la mano, no dejen de pasar desapercibido algunas lesiones vasculares. Por más imagen quística que le parezca o que le sugiera, no le vaya a pasar de que por ahí era alguna lesión vascular. Veamos entonces el siguiente video, ¿no? Donde estamos haciendo justamente un agrandamiento a nivel del cuello y podemos observar múltiples imágenes redondeadas de bordes bien definidos, avasculares al rastreo Doppler, algunas anecoicas, algunas hipoecoicas, pero todas corresponden en realidad a quistes de Nabot, ¿correcto? Todas son imágenes compatibles con quiste de Nabot. Y ojo a este detalle que es algo que nos ayuda muchísimo cuando hacemos este tipo de revisión, doctores. Miren, algo que nos ayuda acá bastante es lo siguiente, que a veces podemos encontrar imágenes hipoecoicas o isoecoicas, como estas, ¿no? Que observamos aquí. Y uno podría decir pareciese una lesión sólida, ¿no? Y claro, a nivel del cuello, en algunas situaciones, podemos encontrar también imágenes nodulares tipo miomas. ¿Cómo diferenciar entonces un mioma de un quiste de Nabot que tiene estas características? Porque claro, si el quiste de Nabot me viene pues anecoico como este, ¿cierto? Entonces aquí no hay problema, este es un quiste de Nabot muy fácilmente diferenciado. Pero si la lesión no viene anecoica, sino nos muestra un tejido más hipoecoico o isoecoico, ahí están como todas esas imágenes redondeadas que vemos aquí, ¿cierto? ¿Cuál sería la forma de distinguirlo, estas imágenes que son quistes de Nabot con miomas, doctores? A ver, aquí la primera pregunta de la noche. ¿Cómo podríamos diferenciar estos quistes de Nabot con miomas? ¿Qué se les ocurre? En la vascularización puede ser. Perfecto, muy bien, doctora. Podemos utilizar la vascularización, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más nos podría apoyar? Ya que a veces no todos los miomas son totalmente vascularizados, ¿no? O muestran a veces vascularización periférica. Podemos encontrar ciertas diferencias, ¿no? Un principio básico, ¿correcto? Un principio básico, como serían, por ejemplo, el refuerzo acústico que ocurre, por ejemplo, aquí.
Todos, absolutamente todos los quistes de Nabot muestran refuerzo acústico. No hay forma que usted me diga que aquí yo acabo de ver un quiste de Nabot hipocogénico que no emite refuerzo acústico. No. Todos emiten refuerzo acústico. ¿Por qué? Porque es un cúmulo de líquido. Algunas veces es un líquido menos espeso y por eso se ve anecoico, o algunas veces es un líquido mucho más espeso y por eso se ven así hipoecoicos. Correcto, pero igual dejan, miren esta imagen que es el refuerzo acústico. En cambio, los miomas, por la consistencia que tienen, suelen dejar sombra acústica, ¿no? Perfecto, doctora Rosalín, ¿cierto? La sombra acústica es una característica eh, que generalmente observamos en los miomas. Es muy raro encontrar un mioma que no deje sombra, ¿correcto? Tenue, pero la dejan a veces. En cambio, los quistes de Nabot siempre dejarán su refuerzo. Y lo otro que nos podemos ayudar pues son con la vascularización, como bien han comentado, ya que la vascularización de los miomas suele ser circunferencial, alrededor. Algunos dicen como un patrón en guardafango, mientras que los quistes de Nabot hemos dicho que no tienen vascularización interna ni periférica. Los bordes, doctores, en realidad suelen ser muy similares. Los bordes de un mioma pueden ser muy bien definidos, al igual que los quistes. Entonces, por los bordes o por el contenido, es muy difícil poder diferenciar un quiste de Nabot con un mioma en alguna situación. Por lo tanto, el hallazgo más importante es su refuerzo acústico de los quistes o sombra acústica de los miomas y la forma de la vascularización que pudiesen tener los miomas. Bien. Otras lesiones que podemos detectar a nivel de los quistes, además de los quistes de Nabot, son los pólipos. Y los pólipos, en su mayoría, tanto cervicales como a nivel del endometrio, la mayoría, no todos, pero la mayoría suelen ser hiperecogénicos. ¿Ya? Son masas también bien circunscritas dentro del canal cervical. Por cierto, estamos observando aquí un útero retroverso retroflexo porque el cuello y el fondo se va hacia la mano derecha, ¿no? Entonces, a nivel del cuello observamos estas imágenes hiperecogénicas, ¿correcto? Esta es una, esta es otra, ¿correcto? Y muy importante de los pólipos también es el comportamiento al Doppler. Si hemos mencionado que los miomas suelen tener una vascularización periférica al mioma, pues los pólipos tienen una especie de pedículo. Quiere decir que vas a ver, al ponerle el Doppler, que hay un vaso nutricio, generalmente que sigue el eje de la cavidad y que nutre al pólipo. Es como un único vaso que va llegando hacia la imagen hipericogénica. Eso suele facilitar bastante el diagnóstico de los pólipos, cervicales, endometriales o donde se encuentren. Las lesiones ya tipo cáncer de cuello, como les decía, son lesiones que generalmente ya son bastante avanzadas. ¿Ya? Se comportan como masas heterogéneas que generan una asimetría en las paredes del cuello. Suelen tener Doppler en el interior y un Doppler bastante caótico, ¿no? Con múltiples ramificaciones y vasos tortuosos. De hecho, que una de las cosas que generalmente nosotros podemos tener en cuenta es que cuando evaluamos el cuello uterino y aplicamos el Doppler, no deberíamos de encontrar vascularización a nivel del cuello. Encontrar una zona vascularizada debe ser seriamente tomada en cuenta porque pudiésemos estar con algún foco de displasia. Entonces, cada vez que evaluemos el cuello, fuera de que nos ayude a diferenciar o no los quistes de Nabot o los pólipos cervicales, también es importante para la detección del cáncer de cuello uterino, ya que cuando encontremos ciertas zonas, ciertos focos muy ricamente vascularizados, hay que tenerlos en cuenta porque pudiésemos estar ante una masa cervical.
Podemos encontrar también ya invasión de parametrios, invasión hacia la vagina, inclusive compromiso de órganos adyacentes como la vejiga o el recto. Y algo bastante característico es, sobre todo en pacientes ya con cáncer en estadio 3, es que encontramos hidronefrosis bilateral. Correcto. Muy bien, entonces hasta aquí creo hemos abarcado las patologías más frecuentes y a la vez las más importantes del cuello uterino, como son quistes de Naboth, pólipos cervicales y cáncer de cuello uterino. Luego seguimos con el endometrio. Con el endometrio también hemos mencionado varios puntos de corte, varias cosas a tener en cuenta, como por ejemplo que el endometrio debe tener un grosor de ¿hasta cuánto, doctores? ¿Hasta cuánto puede medir el endometrio? 14. Perfecto. ¿No? El endometrio puede tener un grosor de hasta 14 milímetros como diámetro mayor. Muy importante, recuerden que la medición se hace en un corte longitudinal del útero. Ya no medimos el endometrio en un corte transversal. Lo otro, en la parte más gruesa, que generalmente es el fondo del endometrio. Y algo muy importante que también debemos de tener en cuenta es que la medida que hagamos del endometrio tiene que ser perpendicular al eje mayor. ¿Qué quiere decir eso? El eje mayor del endometrio sería así, ¿cierto? De esta manera, este sería el eje mayor endometrial. Entonces, si yo quiero medir correctamente el endometrio, la forma en la que tendría que hacerlo es 90 grados a este. 90 grados a esa línea roja. Correcto. No puedo medir yo, por ejemplo, el endometrio de esta manera. Porque si yo mido de esta manera, muchas veces me va a salir un endometrio grueso, y es porque la medición que estoy haciendo es oblicuo, no perpendicular al eje mayor del endometrio. ¿Ya? Ojo a ese dato. Siempre también considerando la parte más externa del endometrio, que sería la parte externa de la línea basal, a la línea basal. No se considera, ojo, si nosotros agudizamos la vista, podemos ver que existe alrededor del endometrio una zona hipoecogénica, ¿no? Esa zona hipoecogénica justamente es la zona funcional, ¿no? La zona funcional. Y es la que se altera cuando tenemos a veces casos de adenomiosis. Entonces, siempre estar atentos también a ese halo que recubre el endometrio, que sobre todo cuando tenemos ecógrafos ya de gama media o de gama alta pueden verse muy claramente. Luego habíamos conversado también durante la clase lo que corresponde pues a cómo cambia el endometrio durante el ciclo menstrual y cómo se asocia este a los cambios que se dan a nivel del ovario. Habíamos mencionado también las diferencias que tiene un endometrio con una posmenopáusica, cuyo parámetro o punto de corte que utilizamos en una posmenopáusica es de 5 milímetros, ¿no? Todo endometrio en posmenopáusica mayor a 5 tiene que ser complementado con biopsia, a menos que exista terapia de reemplazo hormonal, donde puede llegar hasta 10 milímetros. Algo que también es importante de tener en cuenta, y esto ya utilizando pues, ¿no? los criterios que se describen en el consenso de IETA, que es el análisis internacional de tumores endometriales, así como cuando hablábamos de ovarios, ¿no? Decíamos que la forma de mencionar o de clasificar a las lesiones eran, ¿no? Como unilocular con componente sólido, multilocular con componente sólido y tumor sólido, ¿no? 5 formas de clasificar a las masas anexiales. Entonces, de esa manera utilizábamos un mismo lenguaje entre todos y sabíamos, por ejemplo, a qué hacía referencia un quiste multilocular, que es un quiste que tiene tabiques, ¿no? De igual manera, cuando entramos al apartado de endometrio, nos hacen ciertas recomendaciones, como por ejemplo utilizar la forma correcta de cómo describir al endometrio.
Los endometrios pueden ser hipoecogénicos, como este que observamos aquí, que es un trilaminar hipoecogénico, ¿no? Típico de la fase proliferativa. Podemos encontrar endometrios también isoecogénicos, como este, que casi no se distingue del miometrio. Y cuando tenemos ese detalle que el endometrio no se distingue del miometrio, hay que tener cuidado porque a veces la medición no es la mejor que podamos hacer. Y los endometrios ya hiperecogénicos, ¿no? Los endometrios hiperecogénicos generalmente se observan en la fase secretora del ciclo, es lo que habíamos mencionado. Los isoecogénicos generalmente en el postmenstrual, no o en el proliferativo muy temprano. Y esta justamente es la zona funcional que les hacía comentario hace un momento atrás, también conocido como la unión endometrio-miometrio, ¿no? Esta unión endometrio-miometrio hace referencia al halo que recubre a la zona endometrial. Cuando se pierde esta zona funcional, cuando se altera, cuando se rompe, cuando se interrumpe, es donde podemos dar paso a la adenomiosis. Es por eso que cuando hacemos una ecografía transvaginal y queremos valorar al endometrio, es importante siempre hacer el comentario si esta zona funcional, también conocido como la zona Z, o la interfaz endometrio-miometrio, está regular, quiere decir bien definida, o quizá es irregular, ¿no? Porque el endometrio también se ve bastante irregular. Esto se puede ver mucho en adenomiosis uterina, se puede ver mucho también en cáncer de endometrio. O lo otro es que esta línea o unión endometrio-miometrio esté interrumpida. Puede ser por un pólipo, puede ser por un mioma, puede ser por una adenomiosis. O sea, esa interrupción focal generalmente de la unión endometrio-miometrio también es importante mencionarla. Entonces, miren que estamos detallando dos cosas muy importantes del endometrio. Su ecogenicidad, el aspecto que tiene, la unión endometrio-miometrio. Si tenemos en cuenta la declaración del consenso Dieta, ¿correcto? Además de mostrarnos cómo describir la ecogenicidad del aspecto del endometrio, la línea media endometrial o la unión endometrio-miometrio, también hacen referencia, ojo, si es que existiese líquido en la cavidad, ¿no? Si es que existe líquido en la cavidad, ya hemos mencionado que la forma correcta de medir a la cavidad uterina tiene que ser de esta manera. Uno es el grosor del líquido que existe y otro es el grosor endometrial, que se da por la sumatoria de ambas monocapas, la monocapa anterior con la monocapa posterior. Pero cuando encontramos líquido en la cavidad, ¿no? Es muy probable también que exista a veces una lesión cavitaria. La lesión cavitaria se define como cualquier cuerpo que protruya en una cavidad llena de líquido, que pueden ser pediculadas, tienen una especie de un pedículo y están como que colgantes dentro de la cavidad, o pueden tener una base ancha, ¿no? Como los pólipos quizás sésiles, como estos dos de acá. Entonces es importante que si se trata de una lesión cavitaria, quiere decir que hay algo que protruye dentro de la cavidad, definir si tiene pedículo o si tiene base ancha. Importante también, como todo lo que hemos venido comentando, la utilidad del Doppler, ¿no? Ya que el Doppler nos habla del contenido de color, la intensidad, cuánto vascularización tiene y la forma de los vasos que están en el interior de la masa. Es muy diferente encontrar un vaso recto con ramificación simple a encontrar un vaso tortuoso con múltiples ramificaciones, que generalmente orientarían a una lesión maligna. Entonces podemos encontrar en algunas situaciones a nivel del endometrio que esté distendido, con lesiones cavitarias, como esta, por ejemplo, que tiene una base ancha, sésil, al igual que esta otra de aquí, ¿no?
Tenemos que definir también cuál sería el diámetro mayor que generalmente tiene esta lesión, el aspecto en cuanto a su ecogenicidad y el comportamiento al Doppler color. Inclusive hay algunos grados de protrusión a nivel de la cavidad. Grados 0 que protruyen el 100% de la cavidad, ¿no? Grados 1 que incluyen o protruyen más del 50%, en este caso, o el grado 2 que protruyen menos del 50%. Esto haría referencia, e inclusive se menciona mucho cuando hablamos ya del MUSA, que es la clasificación del miometrio, ¿no? Cuando definen a los miomas hasta de 7 u 8 tipos, dependiendo del lugar donde se encuentren. Entonces, ¿qué nos dice? Que si la lesión está totalmente 100% dentro de la cavidad, es un mioma tipo 0. Pero si es una lesión que más del 50% está dentro de la cavidad, pero tiene una zona que está hacia el miometrio, este nódulo, es un tipo 1. Pero si la lesión protruye la cavidad, pero el 50% está hacia el miometrio, entonces ese sería ya un mioma tipo 2. Esto se utiliza mucho, sobre todo cuando acompañamos a la ecografía de una técnica que la conocemos como la histerosonografía. Que inclusive en esta imagen podemos ver aquí la cánula, que es esta línea hiperecogénica que vemos aquí dentro, que es la que se ha utilizado para llenar, para distender la cavidad uterina y poder darle un mayor realce a la lesión. Por lo tanto, si nosotros encontramos este tipo de lesión, doctores, ¿qué tipo sería? A ver, opiniones. A ver, ¿qué tipo, según lo que acabamos de conversar, sería esta lesión? Perfecto. Muy bien, doctora Aguirre. ¿Alguien más? Perfecto, ¿no? Un tipo 0. Porque podemos ver que casi más del 100% en realidad está dentro de la cavidad. Por lo tanto, ¿esto cómo se describe? ¿Ya? La forma de describir sería cavidad uterina distendida, en cuyo interior se observa imagen nodular de bordes bien definidos, contenido hipoecogénico o isoecogénico al miometrio, que mide tanto por tanto, hay que hacer las 3 mediciones para calcular el volumen de la lesión, y que está 100% dentro de la cavidad. Esa es la forma de describir esto. En la descripción uno se explaya, ¿no? Uno pone todos los signos, medidas, aspecto, borde, todo lo que tú quieras. Y en la conclusión del examen tenemos que ser lo más práctico que se pueda. Esto sería nódulo intracavitario, considerar mioma tipo 0. Listo, ¿no? Nódulo intracavitario, considerar mioma tipo 0. Perfecto, muy bien. ¿Cuáles son las patologías más comunes a nivel del endometrio? ¿No? Que es algo que también tenemos que mencionar. Los pólipos y los miomas suelen ser las lesiones que más encontramos en la ecografía. También podemos encontrar engrosamientos endometriales o imágenes que son muy características del cáncer endometrial. ¿Cuáles son las características más resaltantes de los pólipos? Habíamos mencionado que los pólipos, en su mayoría, suelen ser hiperecogénicos y suelen ser de bordes bien definidos, ¿cierto?
¿no? Bordes restringentes o bordes bien hiperecogénicos. Podemos encontrar en algunas situaciones imágenes quísticas dentro del pólipo. ¿Correcto? No siempre son totalmente homogéneos hiperecogénicos. Puede ser una masa hiperecogénica que en el interior tiene quistes. Inclusive, algo que se puede confundir mucho es observar este tipo de imágenes y decir que se trata de un endometrio con quistes, un endometrio quístico. Hay que considerar hiperplasia endometrial quística, ¿no? Y olvidan de que los miomas suelen también tener ese tipo de presentación. Por lo tanto, cada vez que nosotros encontramos un endometrio o una cavidad uterina gruesa, ¿no? Con quistes, es muy importante hacer la histerosonografía. Porque la histerosonografía verdaderamente nos dirá, ¿no? Nos realzará los bordes de la lesión, si se trata de un pólipo o si se trata de un engrosamiento endometrial tipo hiperplasia. Pero algo que habíamos mencionado que también ayuda mucho, sobre todo para reconocer estos pólipos, es que podemos encontrar al Doppler que hay una especie de un pedículo, como si fuese pues un vaso que nutre a la lesión. Y es un vaso generalmente recto, ¿no? De poca ramificación, y eso es lo que hace característico al vaso nutricio del pólipo. Prácticamente encontrar el vaso nutricio ya te está dando un hallazgo altamente sensible, ¿no? De un pólipo endometrial. Veamos este video. Podemos ver aquí un endometrio aparentemente hiperecogénico, donde en su interior llama la atención esta imagen hipoecogénica, ¿no? De bordes bien definidos a nivel del fondo endometrial, que al ponerle el Doppler muestra una especie de un pedículo, un vaso nutricio recto, bien definido, con algunas ramificaciones también rectas. Entonces, esto es típico, doctores, de un pólipo endometrial. Y ojo, miren que el pólipo no se está viendo totalmente hiperecogénico. Ahora, ¿por qué no se ve tampoco tan hiperecogénico? Porque se dan cuenta que estamos con un endometrio hiperecogénico. Por lo tanto, si nosotros vemos, doctores, un endometrio hiperecogénico, más o menos en qué día del ciclo podría estar esta paciente. ¿En qué día del ciclo menstrual podría estar esta pacientita si encontramos un endometrio hiperecogénico, como el que vemos ahí? Mm. En la En- etapa posovulatoria, Perdón, doctora, ¿cómo dijo? en la etapa posovulatoria o en la fase. Posovulatoria, claro, una fase secretora, ¿no? Claro, todo endometrio hiperecogénico es secretor, pues, ¿no? Ya es posovulatorio, ya es secretor. Entonces, al ser un endometrio secretor hiperecogénico, el pólipo no te va a realzar mucho. Va a ser un poco difícil. Si no le pones el Doppler inclusive, a veces no ves este pedículo y te puede costar llegar al diagnóstico de un pólipo. Por lo tanto, acá va una recomendación, un tip, ya que les va a servir mucho al encontrar pólipos, es que si sospechas un pólipo, el mejor momento para hacerle la ecografía será en un proliferativo. O sea, pídale a su paciente una ecografía entre el día 9 al 12. ¿Por qué entre el 9 al 12? Porque entre el 9 al 12, el endometrio, ¿cómo se ve? El endometrio suele verse hipoecogénico, quiere decir de este aspecto. Al ser hipoecogénico, el pólipo, que suele ser un poquito blanco o muy blanco, ¿no? Entonces causará una especie como de contraste y se verá muchísimo mejor. Entonces, cada vez que yo quiero ver pólipos endometriales, el mejor momento para hacer la ecografía es entre el 9 y el 12. Cosa diferente cuando yo quiero ver miomas.
Cuando yo quiero ver miomas, me conviene más esta ventana, hiperecogénica, porque los miomas, ¿cómo suelen verse? Hipoecóicos. Entonces, al ser hipoecoicos los miomas, se pueden realzar mucho mejor. ¿Ok? Eso como dato a tener en cuenta. Por aquí, otro casito. Otro tip que les doy en la evaluación de los pólipos es que cuando sospechamos de estas lesiones, haga la maniobra de ecopresión. Hemos dicho que la ecopresión es con el transductor empujar el cuello uterino, ¿correcto? O en su defecto, con la mano izquierda, presionas por encima del vientre de la paciente y empuja el útero. ¿Para qué empujamos el útero? Para ver, mire cómo existe una ligera fluctuación de esa masa que está dentro de la cavidad. Los pólipos tienden a moverse. Entonces, esta movilidad que observamos del nódulo es un criterio que también nos ayuda a diferenciar las lesiones intracavitarias, sobre todo como los pólipos, porque los pólipos suelen ser pediculados. Ya que si no movemos y nos quedamos, por ejemplo, solo con una imagen estática, por ejemplo aquí, puede pasar desapercibido. Yo puedo decir, ah, mira, el endometrio es hiperecogénico y está un poco grueso. Pero cuando cada vez que encontramos endometrios aparentemente gruesos que superan los 14 milímetros, eso yo no puedo tomarlo muy a la ligera, ¿no? Y yo tengo que determinar, ya, ¿está grueso por qué? Porque la cavidad uterina está distendida por alguna lesión intracavitaria, o es que se trata de una hiperplasia endometrial, ¿no? O es que quizá hay un cáncer de endometrio. Entonces yo tengo que tratar de ayudarme con eso. ¿Y cuáles son los aportes que te da la ecografía 2D? Que puedo mover al paciente, puedo generar una movilidad de la lesión y decir, ah, no, aquí hay algo dentro. Este es un nódulo intracavitario porque se mueve, correcto, hay movimiento. Si no se mueve, pon el Doppler también, ¿no? El Doppler también te puede ayudar con el criterio anterior que les comenté, que es el pedículo vascular, el vaso nutricio. En cambio, si encuentras un Doppler ya mucho más caótico, ¿no? Con bastante flujo, eso ya te indica quizá una lesión un poco más sospechosa de malignidad. Otra lesión que podemos encontrar también con cierta frecuencia son los pólipos, los miomas, perdón, ¿no? Los miomas, a diferencia de los pólipos, suelen ser hipoecogénicos, no hiperecoicos, ¿ya? Suelen ser hipoecogénicos. Y una característica muy interesante de los miomas es que siempre dejan al menos una tenue sombra acústica. Algunos más, otros menos, pero en su mayoría de las veces dejan una sombra acústica. Te atenúan el haz ultrasonido por el contenido que tiene ese mioma, que generalmente pues son tumores musculares, ¿no? Fibrosos, duros, correcto. Y algo que también nos aporta la ecografía Doppler es que los miomas suelen tener esta vascularización en forma de un anillo, dicen algunos dicen un guardafango. La verdad es que cuando encontramos este tipo de miomas, no existe, yo diría, en la mayoría de los miomas, un flujo totalmente en anillo, sino es más un flujo en guardafango, o sea, quiere decir un flujo en 180 grados, no en 360, sino en 180. Es lo que más se observa, al menos. Pero ojo que estas dos o hasta tres características, diría yo, son las más relevantes al encontrar un mioma. Su hipoecogenicidad, su sombra acústica y su flujo periférico, que puede ser en anillo o puede ser en guardafango, 180 grados. Cada vez que encontramos líquido dentro de la cavidad, también es importante pues medirlo en 3 diámetros perpendiculares. ¿Para qué?
para poder calcular el volumen de líquido. Sobre todo, la cantidad de líquido intracavitario se define por la longitud mayor en el plano sagital, quiere decir esta línea que trazaríamos desde el fondo hasta donde termina la colección. Puede ser anecoico, puede tener un vidrio esmerilado, que era esos ecos que se suspenden y se mueven en el estudio ecográfico, o puede tener inclusive una ecogenicidad mixta. El líquido en la cavidad suele ser por muchas cosas. Puede ser un hidrometra por una estenosis cervical, puede ser por algún trastorno hormonal, puede ser por un aborto incompleto, puede ser por un embarazo ectópico. En realidad, el líquido en cavidad es de etiología a determinar, de E a D. Y hay que siempre correlacionarlo con otros hallazgos. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más vemos? Y según eso le damos una asociación. ¿Y cómo se puede ver el cáncer de endometrio? La verdad es que el cáncer también cuando se ve ya por ecografía suelen ser estadios avanzados, pero algo que nos llama la atención mucho en un cáncer endometrial es el grosor del endometrio. Usted de entrada va a encontrar un endometrio bastante grueso y sobre todo heterogéneo, ¿no? Que a la vez te va a dar un aspecto mal definido, ¿correcto? No va a ser un endometrio, pues, que respete sus bordes, ¿no? Que esa zona que decíamos, la unión endometrio-miometrio, no se va a observar, ¿no? Se pierde. De hecho, que si yo les digo, por ejemplo, defíname acá cuál sería el endometrio, a muchos de ustedes les va a costar. Uno dirá, ya, esta es una pared y la otra no se ve. O sea, cuando tenemos esa dificultad para poder nosotros definir, ¿no? La zona del endometrio, es porque generalmente existe pérdida de este espacio o inclusive ya podría ser como que signos de infiltración. Más aún si le ponemos el Doppler y el Doppler pues se enciende de esta manera caótica, ¿no? Ese es un hallazgo que nos ayuda, la verdad, bastante en este tipo de alteraciones. Muy importante también, y esto se aplica para, no solamente para el endometrio, sino para la evaluación total ginecológica, es que tenemos que tener muy en cuenta nuestro PRF, ¿ya? No sé si ustedes ya desarrollaron el módulo de Doppler, pero un criterio que debemos siempre de manejar es el PRF, ¿no? El pulso de repetición de frecuencia generalmente tiene que ser el mínimo. Mientras menos sea el PRF, mayor sensibilidad tendrás para captar flujos. Lo que se recomienda entonces es que tratemos de utilizar un PRF de 0,3 o de 0,6 en adelante. No trabajar con PRF por encima de 0,6 porque quizá estarías anulando flujos lentos. Los filtros de pared que utilizamos también son filtros de pared bajo, ¿no? Y la ganancia debe de ser trabajada de forma intermedia. Entonces, esos tres criterios yo creo que siempre debemos de tenerlos muy en cuenta. PRF 0,3, 0,6 como mínimo. Filtros de pared 30 o 50, que son generalmente los menores filtros posibles. Y la ganancia colocada de una manera también intermedia. Si tu ganancia va, digamos, entre 0 a 100, entonces lo que pudieses utilizar de ganancia será pues 40, 50 o 60 es lo que se recomienda. Y así como utilizábamos, por ejemplo, el tema
del score de color en las masas anexiales, no sé si lo recuerdan, ¿no? Algo que también podemos utilizar nosotros a la ecografía en el endometrio es el grado de color que tiene esta zona endometrial. Si le pones el color al endometrio y este no pinta absolutamente nada, este sería como un score 1. Si tiene alguno que otro punto en el interior de vascularización, sería un score 2, moderado score 3 y abundante score 4. Generalmente el score 3 y el score 4 están muy relacionados con cáncer endometrial. Mientras que un score 2 es lo que observamos a veces en los pólipos que mencionábamos, o también en algunos miomas. Pero para poder captar o utilizar estos tipos de score de color, no solamente en endometrio, sino también en ovario, es importante optimizar tu Doppler utilizando un PRF bajo, un filtro bajo y una ganancia intermedia. Hay ciertos beneficios también que nos puede dar, pues, ¿no? La instalación de líquido intracavitario, que es la histerosonografía, porque te permite definir muy bien los bordes de la lesión, si es que existiese una lesión intracavitaria. Por ejemplo, este tipo de imagen, doctores, ¿a qué podría corresponder? Según lo que venimos conversando. La imagen superior izquierda, ¿qué les sugiere? ¿Qué tipo de lesión pudiese ser? A ver, espero sus comentarios. Perfecto. Claro, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo se define? Esto sería cavidad uterina distendida, en cuyo interior se observa imagen nodular hiperecogénica, de bordes bien definidos, ¿no? Importante ver el Doppler, cómo se podría conocer ¿no? el Doppler, qué tipo de aspecto tendría. Quizá tiene ese Doppler en pedículo. La conclusión entonces sería nódulo intracavitario, considerar pólipo endometrial. Recuerden, hiperecogénico, hay que pensar en pólipo. Pero si ya observamos una lesión como esta, heterogénea, ¿cierto? Hiper, esto ya más pudiese ser a veces pues un mioma. Otra cosa que pudiese ser esto, doctores, es un coágulo. Los coágulos, como veíamos, por ejemplo, en la clase anterior, esos quistes que tienen a veces un coágulo retraído, ¿recuerdan? También se pueden ver así en la cavidad. ¿Cuál será la forma de diferenciar un coágulo de un mioma? O sea, ¿qué haría acá? ¿Qué hacemos para diferenciar si esto es un mioma o si esto es un coágulo? ¿Qué se les ocurre? Un Doppler Doppler. y compresión. Claro, excelente, ¿no? El Doppler. El Doppler, ya que si yo le coloco el Doppler a esta lesión, usted no va a encontrar nada de flujo, ¿no? En cambio, si fuese un mioma, encontraría pues un flujo, hemos dicho, periférico, en anillo, en guardapán, ¿no? Eso es lo que nos puede ayudar ahí. Luego hemos dicho también que los pólipos, ojo, no siempre son hiperecogénicos. A veces los pólipos pueden tener en su interior imágenes quísticas, ¿no? O sea, pólipos con degeneración quística. Igual acá, para poder considerar un pólipo con degeneración quística, algo que me pudiese ayudar sería pues el tipo de Doppler que tiene, ya que el pedículo vascular es el que me diría, ¿no? Si pues efectivamente se trata de un pólipo. Correcto. Todas estas lesiones que observamos aquí serían clasificadas como lesiones tipo 0, porque están 100% dentro de la cavidad. Pero también podemos encontrar a veces este tipo de lesión. También hay una protrusión de la cavidad, que si la comparamos podríamos decir que más del 50% de la lesión está protruyendo. Habría que ver su comportamiento al Doppler. Podría ser también un pólipo o en su defecto un mioma,
Y aquí un dato muy importante. Hemos dicho que si es hiperecogénico, sugiere más ser un pólipo. Pero eso no es un dato totalmente patognomónico. No quiere decir que todas las lesiones que se vean hiperecogénicas son pólipos. A veces puedo encontrar nódulos hiperecogénicos que son miomas. ¿Cómo me ayuda a diferenciar entonces un pólipo con un mioma? Además de su ecogenicidad, con el Doppler. Porque el Doppler me va a mostrar su pedículo, un vaso nutricio, y me dirá, este es un pólipo o un mioma. Mientras que los miomas, como les decía, tienen generalmente un flujo periférico. ¿Ok? Más importante que la ecogenicidad, ¿correcto? Más importante que la ecogenicidad es el tipo de Doppler que tiene. No olviden ese dato. ¿Ya? Pero tiene que ser un Doppler bien ajustado. No es que solamente busco el botoncito que dice Doppler y lo enciendo, no. Tengo que bajar RF, bajar el filtro, ganancia intermedia. Esa es la clave, doctores. Luego podemos encontrar otro tipo de lesiones, ya como las sinequias uterinas, ¿no? ¿Qué es una sinequia uterina? Es cuando la cavidad endometrial no se ve nada bien, se ve como que entrecortado, veo como que puntos hiperecogénicos entrecortados. Eso generalmente me hace pensar en un síndrome adherencial. El síndrome de Asherman, por ejemplo, puede verse con este tipo de imágenes muchas veces. Hay que estar atentos también. Y obviamente la valoración clínica siempre es primordial, ¿no? Luego, las famosas T de cobre o los dispositivos intrauterinos. ¿Cuáles serán esos criterios para poder definir si estamos con un DIU in situ o no? Veamos por acá. Es algo que también es muy importante, tenemos que tenerlo en cuenta. Primero, para ubicarnos bien, voy a dibujar la totalidad del útero. ¿Cierto? Ahí tenemos el útero. Listo, ya está. Vamos a dibujar el endometrio. Es un endometrio hiperecogénico. Ahí está. Y bueno, el view que resalta muy bien, ¿no? Este sería, ojo también, vamos a ver aquí, el cuello uterino, canal cervical, ¿no? Entonces esto ya es el cuello del útero. Listo. Criterio más importante para poder decir que el DIU está in situ. El criterio más importante, doctores, sería este que vemos aquí. El espacio que existe entre el OSI y el borde inferior del DIU. Se dice que si el borde inferior del DIU no está relacionado, o sea, no está cercano, no llega al OSI, ese DIU es totalmente normal. ¿Correcto? El criterio más importante para definir un DIU in situ es que el borde inferior no esté relacionado con el OSI. Otro criterio que también es considerado por algunos es la distancia que existe entre el fondo del útero al borde superior del DIU. Este espacio que existe entre el fondo del útero y el borde superior del DIU no tiene que ser mayor a 20 milímetros. ¿Correcto? No tiene que ser mayor a 20 milímetros.
¿Ya? Si usted tiene una medida que supera los 20 milímetros, del fondo al DIU, eso sería un DIU en posición baja. ¿Correcto? Otro criterio que utilizamos es la distancia que existe entre el borde superior del DIU y el fondo endometrial. Esto. ¿Cuánto espacio hay del fondo endometrial al borde superior del DIU? Esto no tiene que ser mayor de 3 milímetros. ¿Correcto? Esto no tiene que ser mayor de 3 milímetros. Lo vamos a poner acá. Otro criterio que utilizamos. Eso en cuanto a un DIU en posición baja. Vuelvo a repetir, el punto más importante es que no exista relación entre el borde inferior del DIU y el OSI. Esto es lo más importante. Luego, la distancia que hay del fondo uterino al dispositivo. Tiene que ser menor de 20. Si es mayor a 20, DIU en posición baja se dice, ¿no? Después, el fondo endometrial al borde superior del DIU. Y algo que debemos estar muy atentos, ¿correcto? Algo que debemos estar muy atentos, doctores, ¿ok? Es observar esto, ¿no? ¿Correcto? Observar que el DIU siga al eje mayor del endometrio. Porque si no sigue el DIU, su eje mayor del DIU, al eje mayor del endometrio, puede ser que este se encuentre entonces incrustado. ¿Correcto? Si está incrustado, ahí vamos a tener problemas. ¿Ya? Inclusive en la vista transversal, algo que debemos de vigilar es que el DIU esté en la parte central, ¿no? En una vista transversal, el DIU esté en una parte transversal, desde el fondo hasta abajo, ¿correcto? Desde el fondo endometrial hasta abajo, que siga central, que siga central. Porque si usted por un momento ve que el DIU hace esto, se va hacia un lado, o inclusive sale del endometrio, cuidado, está entonces con un DIU incrustado. ¿Ok? Entonces, estos son los criterios más importantes, ¿ya? Pero el que tiene mayor fiabilidad, el que tiene mayor confianza de todos, es este que vimos aquí. El borde inferior del DIU no esté relacionado con el óseo. Y claro, el gol estándar se dice muchas veces, ¿no? Que la prueba de oro para poder determinar el correcto posicionamiento del DIU es hacer un 3D ginecológico. Con el 3D ginecológico, pues, se puede llegar a esta maravilla, ¿no? Donde podemos ver las alas o las zonas transversales del DIU, que están muy bien colocadas, y el cuerpo, ¿no? Del DIU, que está totalmente central a la cavidad. Donde lo que resalta aquí, para los que quizás todavía nunca han visto una imagen de 3D ginecológico, todo esto que estoy dibujando por acá, autores, es el endometrio, en una vista coronal, ¿no? Es el endometrio en una vista coronal. Este es el DIU, con sus alitas transversales, bien sostenidas. Ahí está. Y todo esto sería el miometrio, ¿no? Todo esto es el miometrio. Correcto, entonces esta es la vista de un útero en coronal, donde podemos ver miometrio, endometrio, y ese sería el DIU. ¿Okay? Se dice que la mejor forma de establecer, pues, ¿no? La posición de un dispositivo
es con el uso del 3D ginecológico que te brinda la vista coronal, ¿no? La vista coronal del endometrio. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Este, por ejemplo, sería ya un view en posición baja. Si se dan cuenta, por acá podemos dibujar el cuello, ¿no? Este es el cuello uterino, del canal cervical. Y miren cómo el view está en íntimo contacto con el óseo. Miren acá peor, ¿no? Acá inclusive está ya demasiado llegando el óseo. Correcto. Entonces, cuando tenemos esa visualización de que el view está relacionado con el OSI, eso es claro. Obviamente, si usted hace su medida aquí, ¿no? Esta medida le va a salir pues más a 20 milímetros, de todas maneras. Está bastante bajo. Igual acá, ¿no? Usted también mide esto, también te sale más de 20 milímetros, ¿no? Pero en algunas pacientes, ojo, en algunas pacientes que tienen un útero muy largo, como en multíparas, por ejemplo, a veces le ponen el DIU, por eso le ponen el DIU, ¿no? Y aquí tienes una medida de 22, 25 milímetros, y uno dice, ah, pero mide más de 20, está en baja, posición baja. Cuidado, porque el útero de esa paciente es muy largo. No te guíes tanto por la distancia del fondo al DIU, sino más que nada por si está relacionado o no. Si usted tiene una medida de 22 o de 25 milímetros aquí, pero no ve que se relaciona el borde inferior con el cuello, con el OSI, es normal. ¿Correcto? Es normal. Muy bien. Entonces, para terminar ya la clase de cuello y endometrio, diremos lo siguiente. Puntos claves. Se debe de emplear una terminología estandarizada cuando se describen las imágenes fotográficas. Por ejemplo, en IOTA hemos visto que la forma estandarizada es de 5 maneras, ¿no? Unilocular con componente sólido, multilocular con componente sólido y tumor sólido. De igual manera, cuando hablamos también del endometrio y los nódulos que podemos encontrar ahí, ¿no? Nódulo tipo 1, nódulo tipo 2, nódulo tipo 3. Endometrio hipoecogénico, isoecogénico o hiperecogénico, ¿no? Y la unión endometrio-miometrio, si es regular, irregular o interrumpida, ¿no? Esas son las cuestiones que generalmente tenemos en cuenta cada vez que valoramos, ¿no? La cavidad endometrial. Y el MUSA, que ya vamos a hablar ahora más adelante cuando hablemos del miometrio. ¿Cuáles pacientes, perdón, son los que debemos de referir para una valoración más especializada? Todas aquellas en las cuales se encuentra incertidumbre en el diagnóstico, particularmente en las cuales se sospeche de lesiones malignas. Siempre que no tenga la seguridad de cuál sería el diagnóstico de lo que estoy encontrando, es importante referir a la paciente a una opinión con mayor experiencia, ¿ya? Sobre todo si es que por ahí le puso el Doppler y vio que pintó, tiene dudas, entonces es mejor derivarlo oportunamente a esa paciente. Si hay duda, siempre remitir para una segunda opinión. La verdad es que algo que yo he aprendido en estos años es que por consultar un caso no somos peores o mejores, ¿correcto? Simplemente mantenemos la esencia de nuestra formación. Y la esencia de nuestra formación es que siempre queremos lo mejor para el paciente. Lo que siempre debemos de priorizar es tratar a un paciente como si fuese pues una madre, un padre, un hermano, un esposo, una esposa. Y si cuando lo tratamos de esa manera nos viene a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer este tipo de ecografía,
¿Estoy seguro que tengo los conocimientos adquiridos para poder hacer este tipo de examen? Así que tranquilamente le pudiese hacer ese examen a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi hija, a mi hijo, ¿correcto? Si usted se responde que sí, que tiene los conocimientos suficientes como para poder hacer una prueba a un familiar muy cercano, es porque usted logró las competencias necesarias para poder hacer ese examen, en cualquier tipo de paciente. Pero si por ahí entran las dudas, no, pero me falta afinar un poquito más, todavía me falta un poquito más, hay que ir un curso más a entrenar, porque todavía estamos en proceso. Y eso es totalmente normal. Nadie nace sabiendo. Todos tenemos una curva de aprendizaje y sobre todo en la ecografía es una curva de aprendizaje en realidad que nunca termina. Cada cierto tiempo van siendo nuevas actualizaciones y sabe lo que estamos hablando hoy día, si hacemos una charla cada 2 o 3 años, quizá algunas cosas vayan cambiando. No es así. La ecografía justamente por eso es tan apasionante, porque no es algo monótono, sino por el contrario. Cada día, cada mes, van apareciendo nuevas cosas, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente lo hace apasionante. Muy bien, doctores, vamos a terminar entonces con esta clase de cuello y endometrio y pasamos a nuestra última charla que corresponde a la clasificación o a la unificación del miometrio, conocido como MUSA. Bien. Para tener en cuenta, hemos dicho al inicio nomás, en el primer día del módulo, que la fórmula correcta o la forma correcta de calcular el volumen del útero es a través de 3 mediciones. La medida longitudinal, que va desde el fondo y generalmente hasta el OSI, ¿no? No incluimos el cuello, habíamos mencionado. El anteroposterior, que va a 90 grados al endometrio, o a la línea longitudinal. Y el transversal, que pasa por el endometrio. Entonces, con estas 3 medidas, la máquina, el ecógrafo, le va a lanzar un volumen. Y habíamos dicho que el volumen normal a considerar era 90 cc en nulíparas y hasta 100 cc en multíparas. Esto si quiero calcular el volumen. Pero si quisiera calcular la longitud del útero, que hay algunos cirujanos o algunos ginecólogos que lo solicitan, entonces la forma correcta de poder calcular la longitud uterina sería haciendo una medida generalmente sumatoria, porque muchas veces los úteros no vienen rectos, sino vienen curvos. Entonces habría que hacer esta medida para considerar la longitud total del útero. ¿Qué es lo que debemos de saber al descifrar este consenso de MUSA, ¿no? Que es el análisis ecográfico del miometrio? Los úteros pueden ser regulares o lobulados, y eso es lo que nosotros reportamos en nuestro informe. Útero regular, útero lobulado. ¿Qué es un útero regular? Para ser más precisos, es cuando los contornos son totalmente bien definidos, rectos, lineales. Puede ser un contorno regular, ¿no? En útero normal. Puede ser que tenga un mioma, pero el mioma no altera la distancia, o sea, no hace como esto, ¿no? Que es como un chichón, ¿no? Como un abultamiento en la serosa del útero. Puede ser asimétrico también, como lo que ocurre en la adenomiosis, o puede ser también como este, un útero globuloso, bastante grande. Y los contornos ya lobulados es cuando encuentras pues un nódulo que generalmente protruye la serosa, ¿correcto? Y forma como múltiples chichones, ¿no? Como múltiples abultamientos al evaluar este útero. Correcto. Entonces, lo primero que yo tengo que recordar, ¿no? Y saber al realizar una ecografía de útero es determinar si es un útero de contornos regulares o de contornos lobulados. Importante también definir si el útero tiene caras simétricas o asimétricas.
Para eso utilizamos mucho la valoración subjetiva, que quiere decir que al ojo nomás tú te vas dando cuenta si la cara anterior mide casi lo mismo que la cara posterior. Milímetros más, milímetros menos, pero es muy similar. El problema es cuando ya encontramos esto, por ejemplo, que la cara anterior es la mitad de la cara posterior. Entonces, este sí ya sería un útero descrito como asimétrico. La asimetría del útero puede ser por adenomiosis o puede ser por miomatosis, por múltiples miomas en el interior. La descripción de la patología miometrial. Bueno, la ecogenicidad del miometrio. Así como hablábamos de la ecogenicidad del endometrio, también hablamos de la ecogenicidad del miometrio. Si es homogéneo, como por ejemplo este útero que vemos aquí, que es considerado homogéneo, por ahí algunos me dirán, pero yo veo imágenes tubulares anecoicas. Bueno, esas imágenes tubulares anecoicas, doctores, son los vasos arcuatos. Y los vasos arcuatos se consideran como hallazgos normales. Por lo tanto, lo que predomina es esto, que es el miometrio, ¿no? Y alrededor del endometrio, el cual está homogéneo. Este ya es un endometrio, un miometrio heterogéneo, porque veo acá una masa que le da esa heterogeneidad al miometrio. Luego, si es homogéneo, será un útero normal. Pero si es heterogéneo, es porque existe alguna lesión dentro. Y estas lesiones pueden tener bordes bien definidos o pueden tener bordes mal definidos. ¿Correcto? Entonces, de esa manera nosotros reportamos el miometrio. ¿Ok? Homogéneo, heterogéneo. Si hay nódulo, bien definido, mal definido. Y si las lesiones son bien definidas, como suelen ser a veces los miomas, estos nódulos pueden ser hipoecogénicos, pueden ser isoecogénicos, pueden ser hiperecogénicos, pueden tener una ecogenicidad mixta, pueden tener áreas hiperecogénicas dentro o pueden tener áreas quísticas. Y es que justamente los miomas no solamente pueden ser homogéneos, sino también pueden ser mixtos. Los miomas se degeneran, tienen degeneración hialina, degeneración quística, degeneración hemorrágica. Y eso es importante al momento de diferenciarlos, ¿correcto? Entonces, no olvidemos la ecogenicidad, primero, los contornos del útero, la simetría de las paredes, la ecogenicidad que tiene el miometrio, y cuando encuentras ya lesiones dentro, si son bien definidas o mal definidas. Y estas lesiones, no solamente si son bien definidas, me quedo ahí, sino tengo que mencionar también cómo es su contenido. Contenido puede ser homogéneo o puede ser heterogéneo, ¿correcto? Homogéneo puede ser hipoecogénico, isoecogénico o hiperecogénico. Y otro dato importante, ¿no?, de este tipo de lesiones, ¿correcto? Otro dato importante de este tipo de lesiones es mencionar también estos grados que lo clasificó Figo ya hace más de 10 años atrás. En realidad, en el 2011, la Federación de Ginecobstetricia, ¿no?, lanzó este tipo de clasificación que lo realizó en base a la histeroscopía, ¿correcto? En base a la histeroscopía, pero en el 2015-2016, cuando ya entró el grupo de Musa, es ahí donde se pudo ver de que esta clasificación se podía también homologar a la ecografía, ¿correcto? Más aún con el apoyo que tenemos de el 3D, ¿ok? ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos dan al respecto? Uno es que hay que mencionar 3 medidas del nódulo, quiere decir calcular el volumen. Como máximo hasta 4. Si la paciente ya tiene más de 4 miomas, no es necesario que los enumeres todos. Enumera máximo hasta 4 y sobre todo los más grandes. No es necesario que veas los más pequeños.
y trata de calcular sus medidas, su volumen. Pero sobre todo, lo más importante, su localización, ¿correcto? La localización es el parámetro que generalmente hay que tener muy en cuenta, ¿correcto? Porque eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? A poder determinar, sobre todo como guías para el cirujano, saber exactamente pues dónde se encuentra ese nodo. Ya hemos hablado tres de ellos. Hemos hablado del tipo cero, que es el que está pediculado dentro de la cavidad. Ya hemos hablado del tipo uno, que está 50% dentro. Tipo 2, 50% fuera. El 3, 4 y 5, que son los que están a nivel del miometrio. 3, si está en contacto con la mucosa. 4, si está totalmente dentro del miometrio, sin estar en contacto con el endometrio o con la serosa. El 5, que tiene contacto ya con la serosa. El 6, que son los serosos de base ancha. El 7, que son los serosos pediculados. Y el 8, los que son cervicales. Correcto. ¿No? El 8, los que son cervicales. Es más, hacen referencia, y esto suele pasar con bastante frecuencia, que a veces te llega una paciente con un mioma bastante grande, que daría la impresión que está en la cavidad y que también llega a la serosa, porque mide 5 o 6 centímetros de tamaño. Entonces, si tienes un mioma bastante grande que altera la cavidad y altera la serosa, a eso lo clasificamos como mioma tipo 2-5. Esa es la forma de cómo clasificar esa lesión. Mioma tipo 2-5. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, quiero que vean el siguiente video. A ver, ¿qué les parece, doctores? A ver, ¿qué tipo de mioma sería? Y voy a pararlo ahí, ¿no? Voy a pararlo aquí. A ver. Ahí está. Perfecto. Claro, excelente, doctor. Así es, ¿no? Es un mioma que si nosotros, por ejemplo, podemos dibujarlo por aquí. A ver. Algo que funciona mucho también cuando encontramos este tipo de lesiones es parar el video y verlo cuadro por cuadro. O sea, agarrar el trackball y hacer el solo loop, ¿no? El cine loop, perdón, ¿no? El cual te permite avanzar cuadro por cuadro. Entonces, miren, ¿no? Aquí el dibujo sería el siguiente. Este es el endometrio, que es un endometrio hiperecogénico. Ahí. Y este es el pólipo, ¿no? Perdón, el mioma. Entonces, lo que me está llamando aquí la atención es que este nódulo, este mioma, si yo siguiese acá la línea endometrial, podría decir que más del 50%, ¿cierto? Más del 50% está por fuera. Entonces, esto lo clasifica pues como un tipo 2. Perfecto, muy buen comentario. Tipo 2. ¿Ya? Bien, veamos entonces ahora el siguiente video. A ver, doctores, ¿qué les parece?
A ver, este nódulo, este mioma, ¿qué tipo sería, doctores? ¿Qué opinan? Ok, perfecto. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Vamos a parar igual el video, vamos a ir cuadro por cuadro. Ya, vamos a ir cuadro por cuadro. Creo que ahí está, ¿eh? Ahí está muy bien. Igual, ¿no? Miren, tenemos el endometrio. Luego pasa esto. Y se hace delgado nuevamente, lineal. Ahí está la cavidad, correcto. Y acá tenemos nuevamente esto, ¿no? Entonces, la lesión está totalmente dentro de la cavidad, ¿cierto? Por lo tanto, como bien comentaron por ahí, sería un mioma tipo cero, ¿correcto? Es un mioma tipo cero, ¿ya? Perfecto, muy bien, ¿ah? Listo. Y uno último, uno más, ¿ya? Para ya dejar estos videitos. A ver, ¿qué opinan? A ver, de acá, ¿qué tipo de mioma corresponde? Vamos a parar el video justo ahí, ¿ya? Ahí lo voy a parar. A ver, ¿qué opinan? Mioma, igual, ¿no? Tenemos aquí la cavidad, luego viene esto, el endometrio, que es un endometrio hiperecogénico, y luego tenemos este nódulo, ¿no? Mioma, miren que está en fino contacto con el endometrio, ojo a ese dato, está en fino contacto con el endometrio. Entonces, si está en fino contacto con el endometrio, será un mioma tipo 3, ¿correcto? Claro, es tipo 3, ¿no? Es tipo 3. Ahí se ve, sobre todo en el longitudinal, ¿no? En este de acá. Ahí miren. Inclusive en el transversal, si se dan cuenta, el endometrio es como que si estuviese empujado un poquito hacia abajo. Esa es la clave, doctores. Esa es la clave, que en el corte transversal, ahí cuando vamos girando, miren el endometrio, cómo está empujado un poco hacia abajo. O sea, quiere decir que está haciendo un efecto de masa sobre la cavidad. Al hacer ese efecto de masa sobre la cavidad, entonces ya tipo 3. En cambio, el 4 no hace efecto de masa sobre la cavidad, sino que está tranquilo solo sobre el miometrio. Ok, muy bien, continuamos. Bien. Este sería entonces un útero en condiciones totalmente normales. Hemos dicho que lo más importante del útero es definir su serosa, que es esa línea hiperecogénica que lo rodea, que tenga contornos, acabamos de mencionar, contornos bien definidos, que no sean lobulados, ¿cierto? Luego hemos dicho su ecogenicidad del miometrio, que sea una ecogenicidad homogénea, ¿no? Que sean las paredes simétricas, ¿no?
al ojo nomás, cuando hacemos el corte longitudinal, ¿cierto? Cuando hacemos el corte longitudinal como el que vemos aquí, podemos ver de que existe, pues, ¿no? Una misma distancia entre la pared anterior con la pared posterior del útero, ¿no? Entonces, esa distancia que existe entre la pared anterior y la pared posterior nos indica una adecuada simetría. Entonces, no olvidemos, contornos regulares, simetría, ¿no? Simetría y homogeneidad. Eso es lo que te dice que es un miometrio normal, ¿no? Musa, que ya como en la primera clase les había mencionado, es un consenso donde se describen los términos, definiciones y medidas para poder describir, pues, las alteraciones ecográficas del miometrio y las masas uterinas, ¿no? Ese es un consenso en el cual se puede establecer la morfología del útero, ¿no? Desde el punto de vista ecográfico, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones miometriales más comunes? Dos claves, ¿correcto? Toda paciente generalmente acude a una ecografía ginecológica para descarte de miomas y descarte de adenomiosis. Dentro de ellos, los miomas, o también conocidos por algunos como fibromas, son los más frecuentes. Como lesiones raras podemos encontrar ya a veces algunas calcificaciones, ¿no? O algunas vascularizaciones aumentadas. Ya vamos a ver. Esto ya lo comentamos, los tipos de nódulos, ¿no? Y en los miomas, que es la patología miometrial más común, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que tengo que describir al momento de encontrar un mioma? Su ecogenicidad, su sombra acústica y su vascularización. Esto es lo que ya hemos mencionado hace un momento atrás, donde al encontrar unas lesiones de bordes bien definidos, estas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Entonces, esta es una lesión uniforme bien definida hipoecoica, isoecoica, hiperecoica, todos son miomas, ojo, ¿eh? Y hay miomas hiperecogénicos, sí los hay. ¿Son raros? Sí, son raros, pero pueden existir, ¿no? Y las lesiones ya heterogéneas, ¿correcto? Con líquido dentro, con calcificaciones, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque los miomas se degeneran. ¿Y saben cuál es un estado donde sufren mayor degeneración? Sobre todo en el embarazo, ¿no? Pacientes con miomas que están gestando, estos suelen generalmente degenerarse. El artefacto que también nos brindan los miomas es como que un patrón de reconocimiento, diría yo, ¿no? Es muy frecuente que cuando encontramos nódulos miometriales, estos dejen sombra, que puede ser tenue, puede ser intermitente o puede ser muy marcada. Esto va a depender básicamente del contenido cálcico que tenga. Mientras más calcio tenga el mioma, mayor será su sombra acústica. Y la vascularización, que generalmente debemos de obtener al hacer una ecografía, es una vascularización periférica, que son justamente los plexos, el plexo vascular arcuato, ¿no? Los miomas hemos dicho que tienen generalmente un flujo en anillo, un flujo circunferencial. Algunos miomas pueden tener también flujo interno. Y aquí una pausa. ¿Por qué? Porque justamente cuando se ha visto, pues, ¿no? En los reportes ecográficos y correlacionados con las piezas quirúrgicas o la patología, se ve que las lesiones, los sarcomas uterinos, ¿ok? El cáncer de miometrio, suele tener imágenes muy similares a los miomas. Ecográficamente es prácticamente imposible diferenciar un mioma de un sarcoma. Suelen ser hipoecogénicos, pueden tener bordes bien definidos, el sarcoma uterino tiene un crecimiento lento,
pueden tener flujo interno, periférico, o sea, no hay en realidad una forma característica de diferenciar un mioma de un sarcoma uterino. Pero claro, por frecuencia, el 99% de nódulos que observes dentro del útero serán miomas. Pero ten cuidado porque si a todo tú le llamas mioma, 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 en algún momento se te puede pasar por ahí un sarcoma. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los expertos? Que cuando encontramos nódulos uterinos, ¿ok?, no le pongas directo mioma. Por más parecido o por más seguridad que tengas que es un mioma, tranquilo. Manéjalo como nódulo uterino y si deseas le puedes poner coma sugerente, sugestivo de mioma, tipo tanto, ¿correcto? Eso es lo que puedes hacer, pero no se recomienda poner directamente, ¿no?, como ese diagnóstico de mioma uterino, ¿ok? Entonces, eso es lo que generalmente se recomienda, doctor. ¿Ya? También existe un score de vascularización que es muy relacionado en realidad a lo que hemos visto en ovario y en endometrio, que son el score 1 cuando no pinta nada, el score 2 cuando tiene vascularización muy discreta, mínima, el score 3 y score 4 cuando ya tiene flujo moderado o severo, ¿no? Eso es lo que generalmente tenemos en cuenta. Bien. Por ejemplo, si les muestro esta secuencia de video, ¿qué nódulos estaríamos observando en la ecografía, doctores? ¿Qué tipos de nódulos? A ver, ¿quién se anima? Ya estamos por terminar, ¿ah? Ya los últimos 5 o 10 minutos de exposición y ya terminamos. A ver, ¿qué tipos de nódulos estamos encontrando? Ahí están midiendo el endometrio, miren, ¿no? Ahí está el endometrio. Sobre todo este, ¿no? Que es el más grande. ¿Qué tipo de mioma sería? Ahí está su flujo periférico, ¿no? Un flujo circunferencial. Este nódulo está generando un útero de contornos lobulados, que genera por acá atrás como un chichón. Estamos calculando ahí el volumen. Y podemos decir entonces, ¿no?, que este mioma sería un mioma tipo 2-5, porque está relacionado con el endometrio y está relacionado con la serosa. Entonces es un mioma 2-5. Y aquí tenemos otro. ¿No? Aquí tenemos otro nódulo uterino. Tipo, ¿no? Igual estamos calculando el volumen. Y este longitudinal. Este sería un nódulo que está en íntimo contacto con el endometrio, conocido entonces como un mioma tipo 3. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces, miren que los miomas en realidad son las lesiones o la patología pues miometrial más frecuente, de las cuales nuestra labor es tratar de definirlos qué tipo es, ¿no? Qué aspecto tiene, cuál es su ecogenicidad, el volumen que tiene, ¿correcto? Esos datos son los más importantes. Localización, aspecto y tamaño, ¿no? Localización, aspecto y tamaño del mioma o del nódulo uterino para ser mucho más precisos al redactar nuestro reporte ecográfico. Y la otra patología que podemos encontrar es la adenomiosis, ¿no? Es relativamente común, las tasas que se han incrementado de cesárea también han hecho que se incrementen este tipo de patologías. Y básicamente lo que hace referencia es tejido endometrial que sale al miometrio, sale a las trompas, sale al ovario o inclusive llega hasta las partes blandas. Entonces, esos focos endometriósicos
de los que vamos a comentar ahora son los que se exponen a nivel del miometrio. Algunos lo conocen como endometriosis interna, le dicen. Pero la forma, digamos, clave de poder detallar esta patología es como adenomiosis uterina, que es tejido endometrial a nivel del miometrio. Estas son las características más frecuentes desde el punto de vista ecográfico en una adenomiosis. La asimetría de las paredes es un dato bastante frecuente de adenomiosis. Los quistes en el miometrio, quistes miometriales, pérdida en la interfase endometrio-miometrio, que era ese halo que recubría el endometrio, que puede ser interrumpida, irregular o mal definida. Y un artefacto bastante interesante es que cuando evaluamos este tipo de adenomiosis, vamos a encontrar como que sombras acústicas tenues, como un patrón intermitente, que algunos le llaman en persiana veneciana o en ventilador, le llaman algunos también, un patrón atigriado también le llaman, ¿ya? Y aquí está, asimetría de paredes, ¿no? Son úteros generalmente grandes, de tamaño aumentado, globulosos. Y este, por ejemplo, es un caso bastante característico que les muestro de una denominación. Por ejemplo, algo que me llama la atención en esta imagen sería lo siguiente, que si medimos esta cara anterior con esta posterior, podemos ver que hay una asimetría, ¿no? Esta cara anterior está mucho más grande que la cara posterior. Además, observamos también esto, quistes miometriales. Y sobre todo, si ustedes agudizan la vista, van a poder ver que cuando hacemos la secuencia de video, aparece este patrón intermitente de sombras. Este patrón intermitente de sombras es lo más característico, diría yo. Por ejemplo, aquí. Ahí está. ¿No? Son como que unas sombras que aparecen más o menos de este aspecto. Así. Múltiples sombras. Intermitentes, ¿no? Eso se conoce como patrón en persiana veneciana. Por lo tanto, los criterios más importantes en estos casos de adenomiosis uterina serían útero globuloso, ¿cierto? Útero globuloso, asimetría de paredes, quistes miometriales, patrón en persiana veneciana. Eso es lo más llamativo. Algunos le llaman signo de lluvia en el bosque, que es justamente esas imágenes intermitentes como sombras blancas, sombras negras acá. Sombras blancas, sombras negras, ese es típico de la adenomiosis. Yo lo conozco más como persiana veneciana, ¿no? Es lo que más utilizo, pero en la literatura está como lluvia en el bosque, patrón atigriado, el signo del ventilador, hay varios aspectos, ¿no? Los quistes es algo que no falta en las adenomiosis y miren cómo la interfase del endometrio y miometrio también se ve interrumpida, ¿no? Es lo más llamativo también que hay que tener en cuenta. Por último, y ya para terminar, doctores, tenemos también las calcificaciones miometriales y la vascularidad aumentada. Las calcificaciones miometriales pueden estar asociadas a pacientes ya posmenopáusicos, pacientes de edad avanzada donde el plexo arcuato se ha calcificado y comienzas a ver muchos puntos hiperecogénicos alrededor del útero. Entonces esto también es algo bastante típico y en realidad es una variante totalmente normal. Lo que sí, algo que nos debe llamar mucho la atención es este tipo de casos, donde a veces al evaluar una paciente encontramos una zona ricamente vascularizada. Tiene que ver mucho el tema también de la clínica del paciente. Suele pasar que a veces llegan así,
pacientes que han tenido una pérdida, un aborto, se han realizado inclusive una aspiración o un degrado, siguen sangrando después de un mes o 2 meses, y observamos que la cavidad uterina está distendida, con coágulos en su interior, y además al ponerle el Doppler, encontramos que existe una vascularización que viene de dentro de la cavidad hacia afuera. Entonces, esos patrones espectrales al color son clásicos de los RPOC, REPOC, que significa productos ovulares retenidos de la concepción. Mucho cuidado con estos productos ovulares retenidos de la concepción, porque pueden llevarte también inclusive a las MAC, las malformaciones arteriovenosas adquiridas. ¿Correcto? Entonces, siempre que encuentren o siempre que hagamos una evaluación ecográfica ginecológica, no está de más aplicar el Doppler, porque te puedes encontrar por ahí con estas sorpresas. Muy bien, entonces, para terminar, podemos decir, ¿no?, que la valoración de rutina del miometrio, ¿qué incluye? Uno, cálculo del volumen uterino, ¿no? El volumen uterino tiene que calcularse en todas las pacientes. Observar que las paredes del miometrio sean simétricas, ¿cierto? Que exista una simetría en las paredes miometriales. La ecogenicidad, ¿no?, que sea generalmente homogénea, o si es heterogénea, puede estar dada por algunas lesiones nodulares, como las lesiones del miometrio, que pueden ser bien o mal definidas. Importante el número de lesiones, su ubicación y el diámetro mayor. Y también la vascularización que pueden tener estas. ¿Correcto? ¿Y cuál paciente puedo remitir a una evaluación mucho más compleja? ¿No? Todas aquellas, como dijimos hace un momento, donde el diagnóstico sea incierto, pero particularmente en aquellas donde tengamos sospechas de malignidad. Por lo tanto, doctores, yo creo que con eso ahora sí hemos terminado. No voy a conversar el tema de endometriosis porque esto generalmente lo guardamos mucho para las clases de volumetría, porque hablar de endometriosis profunda significa también hacer un abordaje volumétrico o 3D ginecológico. Y eso quizá en algún módulo más adelante se podrá comentar. ¿Correcto? Pero todo el MUSA, el YETA y el YOTA sí son terminologías que se pueden utilizar con el uso solo del 2D. ¿Correcto? No es necesario el uso del 3D. Que si lo tienes, perfecto, ayuda muchísimo. El 3D ayuda muchísimo en ginecología. Pero para poder establecer, ¿no?, el consenso de YOTA, YETA o MUSA, suficiente con la ecografía en 2 dimensiones. Muy bien. Yo creo que con esto hemos terminado. No sé si por ahí hay alguna pregunta adicional. Le cedo la palabra a Iván. Yo, Franco Bianchi, hemos concluido, ¿no? Entonces, la sesión, ¿no? Creo que no hay consultas. Ok, acá nos dicen, a ver, una pregunta entre mioma y masa. Diferencia ecográfica. Cuando se refiere, doctor, a una masa, ¿hace referencia a una masa maligna? ¿A eso está haciendo referencia? Porque las masas pueden ser benignas también, ¿no? Para entenderle mejor su pregunta. Ok, ya. Justamente eso era algo que mencionábamos, ¿no? Mire, en realidad la diferencia entre un nódulo uterino, que es un mioma, o una masa tipo un sarcoma, que sería un cáncer de miometrio, es muy difícil, ¿correcto? Es muy difícil. Ambas pueden ser hipoecogénicas, ambas pueden ser heterogéneas, ambas pueden tener flujo interno, ambas no pueden tener flujo interno. Entonces, cuando uno lee la literatura al respecto de las masas malignas en miometrio, diferenciadas con los miomas, que son lesiones benignas, refieren que no es posible. ¿Correcto? No es posible. O inclusive ni por el crecimiento, porque los sarcomas miometriales tienen un crecimiento bastante lento.
¿ok? Es por eso que les decía, ¿no? Que por frecuencia pensamos siempre en un mioma, pero lo ideal es que en nuestros reportes ecográficos concluyamos concluyamos como nódulos uterinos, ¿correcto? No tanto como, a ver, un ratito, perdón. No concluyamos tanto como mioma, así digamos al grano directo, porque puedo por ahí tener algún error, ¿no? Entonces, aquí les comparto esto, miren, ¿no? Como les decía, los miomas pueden ser hipoecogénicos, pero también pueden ser heterogéneos. Pueden tener flujo interno, como que a veces no tienen. Entonces, la respuesta a su pregunta, doctor, sería que muchas veces no se puede diferenciar un mioma de un sarcoma miometrial. Son muy similares. Por eso la recomendación es que cuando usted encuentre una lesión nodular dentro del útero, ponga o diagnostique como nódulo uterino. Si quiere, le pone sugestivo de mioma, pero no al grano así, mioma. Sobre todo si son únicos. Si son múltiples, bueno, pues una miomatosis, ¿no? Lo más probable. Pero si es único, tenga cuidado. Algo que nos puede ayudar es la edad de la paciente. Por ejemplo, yo he encontrado sarcomas uterinos, pero ¿por qué me he lanzado a pensar en eso? Porque son pacientes a veces ya de 50, 55, 60 años, en las cuales un mioma que pasa después de la menopausia se reduce, se calcifica. Pero si usted observa que el mioma no se ha reducido, al contrario, ha crecido un poco, ¿no? Eso no es normal. Es un sarcoma, ¿cierto? O sea, en esas condiciones podría ayudarme. Pero de ahí, si me llega una paciente de 30, 40 años y me encuentro un nódulo uterino, yo lo concluyo como tal, nódulo uterino. No me lanzo a pensar en un sarcoma o un mioma así al grano, ¿no? A secas, ¿correcto? Bien. Ok, no, claro que sí, claro que sí. Yo, en esta semana, Iván, por favor, hazme acordar, ya, para enviarte algún material ahí que tengo de revisión, sobre todo los consensos que los tengo justo en la computadora, ya, para que se los socialices aquí, pues, a los autores del módulo, ¿correcto? Bien, bueno, ha sido un gusto poder compartir estos 3 días con ustedes. Para mí es un placer siempre que puedo volver a socializar, pues, ¿no? Con amigos y colegas de Ultrasonido del país de Bolivia. Eh, Espero, ¿no? Vernos en alguna actividad de forma presencial, ya que ahora se ha vuelto un poco más factible de hacer ese tipo de actividades. Y bueno, la recomendación de siempre, que la curva de aprendizaje de ecografía nunca termina, ¿no? Siempre hay nuevas cosas que aprender, así que ya nos estaremos viendo quizá para algunas novedades en adelante. Un fuerte abrazo para todos ustedes, que les estimo muchísimo y nos estamos viendo hasta pronto. Muchas gracias, Iván, también a los organizadores y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesor Franco Bianchi, a nombre de la Universidad Nacional del Siglo XX, la Unidad de Posgrado y Formación Continua de Potosí, agradecerle por estar siempre con nosotros, con sus clases magistrales y como ve los mensajes, muy agradecidos todos por la sapiencia que usted pone en relación a esas temáticas. Y por seguro que nos vamos a estar viendo nuevamente más adelante. Bueno, entonces, con su permiso, bueno, saludos hasta Perú y con el permiso de todos, muy buenas noches. Voy a finalizar su. Hasta luego. Hasta luego, profe Gracias, Franco. nos vemos. Hasta luego.